Y con esto procedo entonces a presentar a todos ustedes con mucha satisfacción y alegría a la doctora Diana Rojas, colega y amiga, que hoy nos va a dar una charla relacionada con su tema de tesis doctoral. La doctora Diana Rojas es bachiller en biología, también tiene una licenciatura en microbiología y química clínica, posteriormente hizo una maestría en epidemiología y recientemente obtuvo un doctorado académico en entomología médica por la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. La doctora Rojas labora actualmente en la sección de entomología médica de la Facultad de Microbiología y es investigadora del CIET. Y en el contexto de los seminarios científicos que organizamos entre la Facultad de Microbiología, el programa de posgrado de Microbiología y el CIET, le damos la más cordial bienvenida, perdón, a la doctora Diana para que nos dé su charla a partir de este momento. A todos bienvenidos y adelante, Diana. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos bien, pero no vemos tu video, ni Sí, tu pantalla. sí, vieras que algo pasó desde que se puso el live en Facebook y de hecho como que mi conexión con internet empezó a fallar desde entonces. Entonces no, pues como que mi computadora no está funcionando bien y de hecho no puedo compartir como la pantalla. No sé si me desconecto y me vuelvo a conectar. O sea, no puedes compartir pantalla en este momento. No, no, me sale, digamos, como que está pensando y no me deja compartir la pantalla. Ok, ok. Bueno, tal vez sea una opción y cuando reingreses no activas el video. Ok, listo. Bueno, voy a desconectarme por un segundo y ya regreso. Te esperamos. Bueno, buenas tardes. Me disculpo por por este de fallo técnico. Y vamos a ver, vamos a cerrar este. Ajá. Es que ven que estoy como conectada con dos presentaciones, me parece. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar aquí. Bueno, les voy a compartir un poco sobre parte de los experimentos que estuve realizando en mis estudios doctorales, tal como comentó César, en la Universidad de Florida. Estos estuvieron relacionados con la evaluación del efecto del polvo, de los polvos fluorescentes sobre diferentes aspectos de Aedes aegypti y la confección de una trampa para mosquitos. Bueno, como para que tengan un poco de contexto, esto formaba parte de un gran proyecto del CDC cuyo objetivo tenía estudiar el papel de la dispersión de los mosquitos en el movimiento de patógenos en pequeña escala. Y para ello, a mí se me asignó la función del desarrollo de un dispositivo automático de marcaje y de detección de mosquitos, pero que estos fueran mosquitos silvestres. Entonces, bueno, esto es muy importante porque para las personas que trabajamos con mosquitos, bueno, sabemos que requerimos de las trampas para muchísimas cosas y de los estudios de marcaje, liberación y recaptura son básicos para, digamos, estudiar múltiples aspectos de la biología de los mosquitos y otros tipos de preguntas ecológicas y de digamos, relacionadas con la transmisión de patógenos en el ambiente. Y por ello, digamos, este tipo de dispositivos son realmente necesarios. Entonces, bueno, la idea general del dispositivo era que pudiese atraer mosquitos, que estos puedan entrar a una trampa capaz de diferenciar entre mosquitos marcados y no marcados, y que esta detección pudiera ser grupal y que posteriormente se pudiera hacer un marcaje grupal en caso de que los mosquitos no estuvieran previamente marcados y que se pudieran después liberar para entonces después en el tiempo volverlos a capturar y entonces tener como información de este justamente movimiento o dispersión de los mosquitos de manera más natural. Entonces, bueno, este tipo de dispositivos son realmente importantes porque nos permiten estudiar un patrón de dispersión y comportamiento estacional
digamos, de la dispersión de los mosquitos. Evita el uso de mosquitos criados en el laboratorio, lo cual tiene muchas ventajas en términos prácticos, pero tiene desventajas a la hora de que tratemos de llevar esos resultados a lo que pasa en el campo. También hay varios sesgos asociados a las metodologías de marcaje de liberación y recaptura que se reducen al utilizar un tipo de dispositivo de este tipo. Y pues obviamente reducir la intervención humana de evitar recoger, marcar y soltar los mosquitos, pues también es una gran ventaja. Nosotros trabajamos con Aedes aegypti porque bueno, ya sabemos que en realidad este es un vector muy importante de múltiples patógenos humanos. En general, los vectores pueden transmitir varios microorganismos o patógenos que son importantes y tienen una carga significativa a nivel de salud pública. Y bueno, ya Aedes aegypti justamente es uno de estos vectores que es, digamos, el principal vector de virosis como el dengue, el Zika, chikungunya y en algunos lugares la fiebre amarilla. Y por ello, nosotros los experimentos los llevamos a cabo con esta especie y principalmente con la hembra, que es digamos, el sexo encargado de hacer el consumo de sangre y por ende transmitir las enfermedades. Entonces, bueno, en la parte de mosquitos y entomología médica, hay una fórmula que es muy importante que se llama la fórmula de capacidad vectorial. Y esta lo que se usa es para modelaje matemático y que incluye varias variables, valga la redundancia, que son fundamentales, que son características biológicas que van a ser fundamentales para explicar la capacidad vectorial que tiene en este caso un mosquito. Y entonces, algunas de ellas, por ejemplo, son la densidad de los vectores, qué tan frecuentemente se van a alimentar de sangre, qué tan buenos, digamos, vectores o qué tan competentes van a ser y van a permitir el desarrollo del microorganismo dentro de su cuerpo, cuál es la probabilidad de que ellos sobrevivan, después que puedan lograr sobrevivir el periodo de incubación para posteriormente en una nueva picada, pues transmitir el agente. Y para responder muchas de estas preguntas y estudiar algunas de estas características biológicas y otras, como por ejemplo las capacidades de dispersión o la dinámica poblacional de mosquitos, muchas veces se han utilizado los estudios de marcaje, liberación y recaptura, justamente para tratar entonces de hacer pues diferentes metodologías o diferentes tipos de estudio y poder estudiar estas. Responder estas preguntas o estas características, estudiarlas, en realidad no solamente es para biología básica, sino además que también nos permite tomar decisiones a nivel de salud pública y poder entonces enfocar así el esfuerzo de los controles vectoriales y desarrollar modelos de dinámica de transmisión de patógenos, que son fundamentales para poder entonces entender todos estos ciclos de transmisión. Cuando uno piensa en un marcador, en realidad hay muchos tipos, digamos, de variables o aspectos que serían ideales. Uno pensaría bueno, que cuando uno utiliza estos marcadores en esos tipos de estudios, se requiere que estos tengan cierta durabilidad y se mantengan en el tiempo una vez que el insecto o el animal se ha marcado. Luego que se puedan aplicar fácilmente, que tengan casi ninguno, ¿verdad? Idealmente, efectos sobre los aspectos biológicos del animal, que sean económicos, que sean no tóxicos y que sean fácilmente identificables. Y a lo largo de la historia se han usado múltiples tipos de marcadores. En realidad, por ejemplo, digamos, hay por ejemplo, polvos, tintes, pinturas, marcadores genéticos, se han utilizado proteínas también como marcadores y dependiendo del tamaño del animal o el insecto, se pueden utilizar etiquetas, mutilarlos, por ejemplo, como en mariposas y en abejas y coleópteros, a veces se puede quitar un pedacito del ala, por ejemplo, y también en algunas ocasiones se puede utilizar, por ejemplo, el polen. Cada uno de estos marcadores va a tener como diferentes ventajas y desventajas, costo
y el impacto en el individuo marcado también va a ser distinto. Entonces, la elección del marcador que uno vaya a utilizar para usarlo, digamos, en este tipo de estudios, va a depender de los objetivos del estudio y digamos, del tipo de insecto que está involucrado, porque hay algunos de estos, por ejemplo, que no van a aplicar para mosquitos. Nosotros hicimos ciertos estudios preliminares y digamos como que probamos diferentes tipos de marcadores, tanto marcaje interno como externo, y al final, por los resultados preliminares, decidimos continuar trabajando con polvos fluorescentes. Los polvos fluorescentes tienen múltiples ventajas. Son ofrecidos en diferentes colores, en realidad son bastante económicos y rinden un montón para marcar, por ejemplo, insectos tan pequeños como mosquitos. Permiten una detección no destructiva del animal, ¿verdad? En este caso el insecto. O sea, podemos identificar los colores sin necesidad de destruir el mosquito. Y podemos aplicar un solo color o múltiples colores, como podemos ver en estas fotografías, lo cual también es una gran ventaja para marcaje múltiple. Sin embargo, a pesar de que previamente se ha utilizado este tipo de marcadores en mosquitos, existe como un hueco, bueno, existía un hueco, por lo menos para esa GIPTI, sobre los potenciales efectos que pueden tener este tipo de marcadores en diferentes aspectos de la biología. Y siempre se comentaba digamos, en los diferentes estudios que podía existir un sesgo potencial con respecto a la transferencia de polvo de un individuo marcado a otro no marcado. Entonces, nosotros antes de empezar a construir la trampa y utilizar estos marcadores, decidimos que entonces era importante darle respuesta a algunas preguntas que eran básicas y que íbamos a requerir, ya que la trampa al final iba a ser utilizada también para generar modelos matemáticos, y entonces necesitábamos saber hasta qué punto todos estos parámetros biológicos se iban a ver o no afectados. Entonces lo dividimos como por sets de 3 experimentos. El primer set de 3 experimentos decidimos evaluar diferentes tipos de marcas de polvos fluorescentes que estaban disponibles en el mercado, y algunas de ellas ya habían sido utilizadas para mosquitos. Entonces, con estas decidimos estudiar el efecto que tenían sobre la supervivencia del mosquito, qué tan durables o qué tanto detectables en el tiempo iban a ser, y también si iban a tener una respuesta en las hembras para que ellas pudieran buscar un hospedero, que es básico para la cadena de transmisión. Después de que hicimos este set de experimentos, en los siguientes 6 decidimos continuarlos con la marca y el tipo de polvo que dio mejor resultado en esos experimentos. Y después entonces lo que hicimos fue que estudiamos pues el rendimiento en el vuelo, si afectaba la presencia o no de los marcadores en el vuelo del mosquito, en su capacidad de alimentarse de sangre, en la supervivencia, pero en este caso usando diferentes cohortes o diferentes, digamos, grupos de edades. Ver si hay efectivamente transferencia de un individuo marcado a uno no marcado, si había efectos sobre el apareamiento de los mosquitos y si podíamos utilizarlo en una metodología de marcaje múltiple. Y entonces, bueno, en el capítulo 1, como les comenté, primero usamos diferentes marcas de polvos fluorescentes y estudiamos estos tres parámetros. Aquí puse como el artículo que resume los resultados de este experimento en caso de que alguien tenga pues curiosidad o quiera ver más detalles de la metodología. Aquí les cuento como más por curiosidad, pero es importante ya que lo usamos para todos los experimentos. Esto es, digamos, como lo básico que uno hace para poder obtener adultos. Entonces, bueno, en el caso de esa GIPTI, por dicha podemos guardar huevos y entonces estos huevos se ponen en agua. Después se les da alimento y de ahí salen las larvas. Posteriormente las pupas tienen dimorfismo sexual y entonces podemos separar hembras y machos. Para la mayoría de los experimentos lo que yo utilicé fue hembras
Entonces, pues se separaban y después se ponen a eclosionar en cajas y ya una vez que los tenemos los adultos, les damos una solución de azúcar al 10% para que puedan sobrevivir y eventualmente sangre si se requiere, digamos, de acuerdo al experimento. Siempre se tienen que tener en una cámara aclimatada con temperatura, humedad y un ciclo de luz constante y controlado para que, digamos, porque estos parámetros afectan de manera importante digamos, diferentes características de los mosquitos. Bueno, aquí están las primeras marcas de polvos fluorescentes que utilizamos. Algunas de estas eran la misma marca, pero diferentes, digamos, series, porque estas series variaban un poco con respecto a su funcionalidad y además a sus características físico-químicas. Entonces queríamos probar pues diferentes tipos de polvos. Aquí esta otra, también digamos queríamos utilizar una que no se veía a simple vista y bueno, y todas estas, o la mayoría, ya habían sido previamente utilizados en marcajes de insectos. Parte de los objetivos de los diferentes experimentos eran utilizar metodologías sencillas que no requiriesen pues de materiales extremadamente caros, ya que la idea era como generar experimentos o generar materiales que pudieran ser aplicados en diferentes contextos y en lugares donde hubiesen menos recursos. Entonces para ello utilizamos una metodología relativamente simple y barata, en donde lo que usamos fueron unos recipientes de cartón y pusimos aquí unas mallas para evitar que las hembras escaparan. Utilizamos jeringas en donde se ponía pues una cantidad, de que hecho eran 0,17 gramos de polvo y todo se metía en una bolsita para que entonces después esto no contaminara mucho el ambiente y se hacía unas múltiples, digamos, expulsiones del polvo que generaba como un ambiente concentrado de polvo y eso marca a los adultos. Así se ven marcados de diferentes colores. Y para todos los experimentos utilizamos dos tipos de controles. Usamos uno que se llamaba CAM por las siglas en inglés, que en realidad era el control del método de aplicación. Entonces, en ese caso se tomaban adultos, se ponían igual, la misma metodología, pero no se utilizaba, digamos, polvos, sino que simplemente era como del método de aplicación. Y el otro era el control de la colonia, de la cámara aclimatada y de la solución de azúcar. Y esto simplemente se tomaban los mosquitos, se ponían en los recipientes de cartón, pero no se les exponía, digamos, al control de aplicación y obviamente que no a los polvos tampoco. Para la detección y la puntuación de la presencia, digamos, del marcaje en los mosquitos, siempre se utilizó pues un equipo óptico que generalmente fue un estereoscopo y el uso de un foco que tenía fuente de luz ultravioleta para facilitar la visualización. Y para que el puntaje no fuera tan subjetivo, lo que hicimos fue que dividimos al mosquito en 5 partes, ¿verdad? Cabeza, tórax, abdomen, alas y patas, y se le fue dando pues una puntuación aditiva dependiendo de dónde observábamos el pigmento. Entonces, por ejemplo, si lo tenía en cabeza y alas, entonces tenía una puntuación de 2 y así se iba adicionando. Para el experimento 1, que fue, digamos, evaluar la supervivencia de los mosquitos, en este caso se hicieron varias réplicas y se usaron hembras de 3 días de edad. Entonces lo que se hizo fue pues que se marcaron, luego se pusieron en cajas con azúcar y, ¿verdad?, en una cámara aclimatada y la mortalidad se registró de manera diaria hasta que todos los mosquitos fallecieron. En el caso del experimento 2, para ver qué tan detectables eran a lo largo del tiempo, ¿verdad?, la presencia de los polvos en las hembras, se marcaron igual aproximadamente 100 hembras por cada tratamiento y se pusieron en 2 ambientes, un ambiente controlado y un ambiente no controlado, que fue expuesto pues a las condiciones del ambiente, ¿verdad? Entonces a temperatura, humedad y viento y lluvia parcialmente. Entonces se marcaron y se siguieron durante 30 días. Cada día se sacaban 3 hembras de manera, digamos, aleatoria y se congelaban y analizaban para ver, digamos, la detección de los polvos y darles una puntuación.
En el experimento 3, que era para ver si la presencia, digamos, del marcador encima de las hembras iba a afectar su respuesta a la búsqueda de hospederos, esta la hicimos de una manera un poco indirecta. El experimento es un poco más complejo, pero bueno, en un poco resumido, lo que hicimos fue que entonces usamos un lugar que estaba tapado con sedazo y entonces uno podía liberar mosquitos sin que estos escaparan. Y entonces hicimos combinaciones de los diferentes marcas y diferentes colores y los liberamos en días diferentes. Estos eran liberados a una hora específica y una trampa, que es esta, que se llama VG Sentinels, que es específica para atraer mosquitos de Aedes aegypti, se le colocó este atrayente. Esto es un atrayente diseñado justamente para mimetizar los olores del ser humano. Entonces, esta trampa se colocan aquí esos atrayentes y entonces los mosquitos liberados se van a ver atraídos pensando que aquí hay un ser humano y entonces van a ser atrapados por un sistema de succión. Entonces, lo que se hizo fue que se repitió varias veces, como les comenté, en diferentes días, y después de dejarla operando por 23.5 horas, se colectaron las hembras colectadas y se comparó la proporción, digamos, de hembras marcadas versus no marcadas que lograron ingresar a la trampa, para ver si efectivamente había una diferencia en, digamos, en la cantidad de mosquitos que lograron llegar a la trampa entre las marcadas y las no marcadas. Y bueno, y los principales resultados de este set de experimentos fue que en el caso de todas las marcas, ninguna afectó la supervivencia de los mosquitos. Esto hacía que pues todas las marcas pudieran ser potencialmente utilizadas, ¿verdad? Para el resto de los experimentos. Aquí les comparto las fotografías de cómo se veían, por ejemplo, las hembras en el primer día de marcaje y el día 30. En realidad, para todos los pigmentos, ninguno de ellos, bueno, de hecho, todos presentaron una puntuación de 5, que lo que significaba era que el marcador estaba en todas las partes del cuerpo, ¿verdad? El mosquito, excepto para uno de ellos, que fue este. Entonces, hasta ahí también, digamos, todas las marcas eran bastante útiles y las podíamos usar. Pero donde observamos un poquito de diferencia fue en el experimento de la respuesta femenina a la búsqueda del hospedero. Si bien es cierto, aquí, digamos, esta es la proporción de hembras que lograron entrar a la trampa que tenía el atrayente. Todas estuvieron por encima del 50%, sin embargo, sí, todas estas presentaron una diferencia significativa con respecto a las hembras no marcadas. La única excepción fue uno de los polvos, que era de Day Glow, y es una serie que se llama Eco Series. Y de hecho, lo más interesante es que este tipo de polvos justamente se llaman eco-series porque son como más ambientalmente conscientes, digamos, se fueron diseñados para no tener un montón de contaminantes y carecían de formalina, cosa que todos estos sí la tenían, digamos, como parte de los, digamos, químicos que estaban presentes en lo que sostiene al pigmento per se. Entonces, el resto de los experimentos los decidimos continuar con este tipo de polvos y así pasamos al siguiente set de los 3 experimentos. En este, pues bueno, estudiamos la supervivencia de los mosquitos, pero ya utilizando diferentes cohortes. Después estudiamos la respuesta de las hembras a la alimentación con sangre y el efecto de los polvos potencialmente sobre el vuelo. Para estudiar la supervivencia a diferentes edades, hicimos varias réplicas para todos los colores y los diferentes grupos de edad. Como les comenté, seguiremos usando nada más los polvos de esta marca y esta serie. Y para todos los experimentos usamos el anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. En este caso, estos fueron los grupos de edad que utilizamos y el experimento fue muy similar al primero y lo que se hizo pues simplemente fue que se marcó y se siguió la mortalidad diaria de todas las hembras hasta que ya todas fallecieron y entonces se hicieron las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Para el experimento 5, que era la respuesta, el efecto de los polvos potencial a la respuesta de la alimentación con sangre de las hembras,
En este caso, las hembras que usamos fueron un poquito más viejitas, porque se requería de que estas ya fueran pues receptivas al macho, ya hubiesen copulado con el macho, y se ha visto que estos a esta edad es cuando tienen la mejor respuesta de consumo de sangre. Entonces, bueno, se utilizaron por réplica, 30 hembras, se marcaron y después se expusieron a una fuente de sangre, que en este caso fueron unos pollos, aquí se ven inmovilizados, que se colocan encima de las cajas donde están los adultos. Y en este caso teníamos curiosidad y queríamos saber si tal vez la presencia del polvo iba a afectar qué tan rápido ellas se iban a alimentar de sangre o no. Entonces hicimos 2 sets, uno a 20 minutos, digamos que se ponían los pollos durante 20 minutos y otro que se ponían durante 40 minutos. Una vez que pasó el tiempo, estas fueron aspiradas, se congelaron y se analizaron bajo el estereoscopio, y de acuerdo a ciertos parámetros objetivos que han sido utilizados en otro tipo de experimentos y que están basados en la distensión del abdomen y de ciertas, digamos, características de acá, se clasificaron entre no alimentadas, parcialmente alimentadas y completamente alimentadas. Y para el experimento 6, que este fue uno de mis experimentos favoritos, se evaluó pues el efecto de los polvos sobre el vuelo. En este caso es muy importante el tamaño de los adultos porque eso puede afectar su capacidad de vuelo. Entonces se añadió al protocolo normal de obtención de adultos el contar el número de larvas que se ponía en cada bandeja y además el pesaje del alimento que se le iba a dar, digamos, a cada grupo. Eso trata de controlar un poco el tamaño y bueno, y al final también se usaron solamente hembras y por la dificultad del experimento solamente se utilizaron 2 colores que se escogieron de manera aleatoria y en este caso fueron amarillo y verde. Entonces, lo que se hizo fue que, pues, que se obtuvo los adultos, se marcaron y posteriormente se utilizó un dispositivo que de hecho fue súper interesante porque estaba en otro laboratorio y había sido utilizado para otro tipo de insecto que es más pequeño. Entonces lo que hicimos fue que lo adaptamos para mosquitos y básicamente, bueno, no voy a entrar en detalle del dispositivo, esto se llaman como flight meals. Y entonces lo que tiene son como un magneto, esto es una aguja, una fibra óptica. Aquí hay otro magneto que hace que la aguja se mantenga, digamos, como así, recta. Y entonces en un extremo se pone el mosquito y en otro extremo se pone como una bandera que activa el sensor cada vez que la hembra está volando y da vuelta y pasa por el sensor, entonces se registra como una vuelta que dio la hembra. Entonces eso permite calcular velocidad y pues cuántas veces pasó y así. Aquí se ve cómo se ve, digamos, la unión de la hembra y esta parte duró como, bueno, yo duré como 3 días para aprender, porque al inicio era un poco complicado, porque ella tiene que sobrevivir, pero tiene que dar bien pegada también. Entonces, bueno, fue todo un proceso de aprendizaje, pero estuvo súper interesante. Cada hembra se sometió a 30 minutos de vuelo y una vez que la hembra terminó de volar, se mató con frío y se pesó inmediatamente. Y se calculó la velocidad total en el periodo completo, que fueron 30 minutos, pero también se dividió por intervalos, justamente para analizar si había tal vez de repente que ellas se iniciaban volando muy rápido y después pues disminuía un poco la velocidad y así. Aquí les traje un video como para que vean ahí a la hembra volando. Entonces aquí ustedes pueden ver que cada vez que pasa la bandera, de hecho es lo que genera la interrupción de voltaje y entonces permite saber que ella dio un giro. El mosquito per se, como es tan pequeñito, no generaba, digamos, una señal lo suficientemente fuerte. Y bueno, ese set de experimentos, al final logramos concluir que ninguno de los polvos o los colores tuvieron un efecto sobre la supervivencia en ninguno de las cohortes.
Entonces, por esa parte, en realidad la supervivencia no se ve afectada por la presencia de los marcadores. Con respecto al éxito de la alimentación, tampoco vimos ningún efecto y de hecho el comportamiento de la alimentación de sangre se vio poco afectada por la mayoría de los polvos. Solamente en el verde hubo como una mayor proporción de hembras parcialmente alimentadas, pero para el resto de los pigmentos no hubo ningún problema. Y con respecto al vuelo, en realidad aquí ustedes pueden ver también no hubo afectación de la velocidad de vuelo por la presencia del marcador. Aquí pueden ver, digamos, que el negro y el gris son los controles y aquí está el amarillo y el verde. Y básicamente no hubo cambio ni a lo largo de las categorías del tiempo ni durante los 30 minutos que fueron observados. Y después, bueno, pasamos al siguiente 3 set de experimentos, en donde lo que estudiamos fue el efecto de los polvos fluorescentes sobre el apareamiento, ver si había transferencia o no de los polvos y si se podía hacer un marcaje múltiple con este tipo de polvos. Para los experimentos de cópula, al igual que los de vuelo, el tamaño de las hembras y los machos es fundamental porque va a afectar diferentes parámetros de la cópula. Entonces se siguió un procedimiento similar en donde hubo un control del número de larvas y alimento. Y en este hubo como una dificultad adicional que era que se requería que los adultos y los machos fueran estrictamente vírgenes. Entonces se separaron por tamaño las pupas, pero después se tuvo que esperar a que éstas eclosionaran y verificar el sexo antes de poder colocarlos en las cajas. Y bueno, y se utilizaron un montón de adultos, entonces la preparación previa a este experimento sí duró como unas 2 semanas. Pero bueno, una vez que ya se obtuvieron los machos y las hembras vírgenes, se marcaron y después entonces también solamente se utilizaron de manera aleatoria dos marcadores o 2 colores, que era el anaranjado y el amarillo, más los controles que siempre utilizamos. Y este fue también un experimento muy interesante porque lo que hicimos fue que hicimos diferentes grupos de cópula y hicimos una arena de cópula, también le pusimos. Entonces, lo que hicimos fue que pusimos aquí las diferentes combinaciones y pusimos un espacio para poder grabar, digamos, todo el periodo de observación. Entonces, las combinaciones, pusimos todas las, digamos, las posibles combinaciones que estábamos interesados. Entonces, que tanto el macho como la hembra estuvieran marcados, que solo el macho estuviera marcado, pero la hembra no. Que aquí solamente la hembra estuviera marcado, pero el macho no. Que ninguno de los dos estuvieran marcados, pero ambos vinieran de este tipo de control, que era el de la aplicación, digamos. Y aquí en estos, que ninguno de los dos estuvieran marcados, pero que fueran del control de la colonia. Entonces, lo que hicimos fue que pusimos un macho y después le presentamos en secuencia a 3 hembras. Entonces, metíamos el macho, liberábamos la hembra y tomábamos el tiempo que se requería para que el macho y la hembra empezaran a copular, el tiempo que duraban copulando, y una vez que terminaban de copular, entonces esa hembra se sacaba, se ponía en una cajita para después valorar su estado de inseminación y al macho se le presentaba una segunda hembra, hacíamos lo mismo y después una tercera hembra. Y esto para todos los tratamientos. Esta es la posición en la que usualmente Aedes aegypti copula. Es como de vientre con vientre. Y entonces esto va a ser importante porque de hecho también nosotros en esos experimentos queríamos ver la transferencia de los polvos durante la cópula. Una vez que las hembras fueron colocadas en los vasos, de hecho queríamos después ver la inseminación de estas hembras y entonces 48 horas después lo que se hicieron fue que se anestesiaron y se mataron y se observaron al microscopio y se les volvió a dar una puntuación para ver a dónde estaba presente el pigmento. Después se hizo una disección de la parte final del abdomen y de ahí se sacaron los diferentes órganos y se diseccionó específicamente las espermatecas. Las espermatecas son la estructura en los mosquitos en donde la hembra acumula el semen del macho. Y entonces uno al verlas a mayor aumento puede ver aquí el semen que de hecho tiene como un movimiento circular. Y bueno, y posteriormente también se le quitaron las alas
y las alas se midieron porque eso es un parámetro que se utiliza para comparar y ver el tamaño de los mosquitos. Otro de los experimentos que hicimos era ver si, digamos, al macho le atraía más copular con una hembra marcada o una hembra no marcada. Y para ello le pusimos a 5 machos y le presentamos 10 hembras marcadas y 10 no marcadas, utilizando diferentes colores. Los dejamos 24 horas para que estuvieran ahí en contacto. Y después los machos fueron retirados y las hembras se dejaron 24 horas más para poder ver su estado de inseminación y también hacer la medición de las alas. Y bueno, ahorita les cuento sobre los resultados principales de ese, pero bueno, aquí en el otro experimento, también este era lo que queríamos estudiar, era la transferencia de los polvos en individuos del mismo sexo. Ahí había un par de artículos científicos que comentaban que si había transferencia cuando se ponían en condiciones hacinadas los mosquitos. Y entonces nosotros teníamos curiosidad si efectivamente eso iba a pasar o no con Aedes aegypti. Entonces lo que hicimos fue que combinamos pues hembras marcadas, no marcadas o las dos marcadas y machos también de las mismas combinaciones en las dos condiciones de densidad, hacinados y no hacinados. En el caso de los hacinados pusimos 100 por cada, digamos, frasco y aquí eran 20 por cada uno. Y hicimos varias réplicas por combinación. Y en el caso del experimento 9, que lo que queríamos ver era el marcaje múltiple, evaluamos la presencia solamente de 2 polvos o de más de 2 polvos. Entonces aquí lo que hicimos fue que tomamos mosquitos y los marcamos a las 0 horas con diferentes colores y posteriormente a diferentes intervalos les pusimos un segundo color. Entonces, por ejemplo, digamos en este caso las hembras, bueno, pues las 0 horas las marcamos amarillas y a las 12 horas les pusimos anaranjado. Luego a las 0 horas de nuevo a otro grupo, amarillo y 24 horas verde. Y así consecutivamente, iniciando con diferentes colores y aplicando los otros a diferentes momentos. Esto es importante para nosotros porque en realidad la trampa, la idea era ponerla en el ambiente, o la idea es ponerla en el ambiente y que ella pueda marcar en diferentes momentos con diferentes secuencias de colores. Entonces queríamos ver qué tan factible iba a ser reconocer los diferentes colores. Y aquí hicimos combinaciones utilizando 4 colores sobre el mismo mosquito. Entonces a las 0 horas, por ejemplo, se le puso amarillo, se sacaron 5 y se observaron. Luego a las 24 horas anaranjado, se sacaron 5 y se observaron y así consecutivamente. Y con respecto, digamos, a esto de los colores, fue muy interesante los resultados, porque hubo, bueno, algunas combinaciones que sí efectivamente eran muy fáciles de reconocer entre sí. Cuando, por ejemplo, se utilizaron las combinaciones anaranjado con amarillo o anaranjado con verde, era fácilmente reconocible ambos colores. Sin embargo, cuando se usaban combinaciones con azul, particularmente este tipo de polvos, el azul era como un poco menos como llamativo, como brillante en comparación con los otros. Entonces no se podía observar bien y solamente si quedaba como acumulado en el mosquito podía ser observable. Y por ejemplo descubrimos que habían algunas combinaciones que definitivamente no podíamos reconocer. Y esta, digamos, la peor combinación fue amarillo con verde. Simplemente era imposible a simple vista humana poder reconocer entre esos dos colores. Y particularmente en nuestro caso, el violeta tampoco fue un buen color para nosotros porque Aedes aegypti tiene escamas blancas y al ser iluminado con una fuente de radiación ultravioleta, las escamas se ven también violeta. Entonces costaba un poco reconocer esos colores y, digamos, diferenciarlo de las escamas. Con respecto al marcaje múltiple, sí logramos identificar, digamos, diferentes colores en el mismo mosquito, pero tuvimos las mismas restricciones que con solo 2. Entonces, por ejemplo, aunque hubiésemos puesto en diferentes momentos el verde y el amarillo, pues simplemente esa combinación de colores no era posible distinguir y siempre el morado y el violeta generaron las mismas restricciones. Y podemos ver también los diferentes colores aplicados en el tiempo. Digamos, sí se puede ver que se pueden ver los diferentes colores. Sin embargo, para ello se requiere un tipo de aumento.
casi siempre para poderlo ver a simple vista humana, digamos al ojo, sin necesitar estereoscopio, solamente casi que un colorante o un pigmento era el único que se podía utilizar. Y bueno, aquí este resumen como un poco los resultados de esos 3 experimentos. Con respecto sobre el apareamiento, el efecto de los polvos, no se encontró ningún efecto en el tiempo de acoplamiento, el tiempo de cópula, el éxito de inseminación y la elección de la pareja en ninguna de las combinaciones y con ninguno de los colores utilizados. Sí hubo transferencia del polvo y de hecho aquí, bueno, esta es la posición, como les comenté, en los que ellos usualmente copulan. Y la presencia de los polvos se presentaba justamente en esos sitios en donde ellos usualmente interaccionan. Algo muy interesante fue que en la transferencia de polvo entre individuos del mismo sexo no se presentó en hembras bajo ninguna de las 2 condiciones de densidad. Sin embargo, en machos sí se presentó y en ambas condiciones. Entonces, y lo interesante fue que lo vimos en los mismos lugares en donde lo presentaban las hembras y los machos al momento de cópula. Y entonces fue muy interesante porque logramos capturar este video y de hecho eso fue parte de los hallazgos del artículo que compartimos en el artículo, y es que descubrimos que cuando los machos se encuentran completamente vírgenes y están juntos, ellos hacen esas interacciones que son muy similares a las que harían, digamos, entre macho y hembra. Y entonces aquí sí vemos que hay transferencia entre machos y es independiente de las condiciones de densidad. O sea, tanto en hacinados o no hacinados, podemos ver esa transferencia. Y bueno, ya les comenté un poco sobre la presencia, digamos, o el reconocimiento de los diferentes colores. Y entonces, después de terminar este set de 9 experimentos, logramos concluir que por lo menos con los polvos fluorescentes que nosotros estábamos trabajando, no encontramos ningún efecto importante o ningún, digamos, una consecuencia que limitara su uso para continuar con la fabricación de la trampa. Y entonces diseñamos esta trampa. Aquí se ve muy sencilla, sin embargo, esto fue producto de un año completo de trabajo. Trabajar con mosquitos es todo un reto porque hasta la posición en la que está la entrada de la trampa, el color, el tamaño de cada dispositivo, la fuerza del ventilador, los componentes que uno utiliza, o sea, básicamente todo puede hacer que una hembra entre, no entre, se mueva, no se mueva. Y entonces fue muy interesante, pero sí fue un proceso que llevó bastante esfuerzo. Pero bueno, al lugar logramos tener un prototipo de trampa. Y aquí como nada más para que se ubiquen un poco, este es como el cuerpo principal de la trampa. Hicimos un embudo que es el que direcciona digamos, cuando las hembras entran, que se acumulen en esta zona, que esta zona nosotros le pusimos la cámara de detección. Después pusimos un sistema de detección que permitía, digamos, reconocer si los individuos estaban marcados o no. Aquí una puertita que se abría para que después las hembras pudieran pasar a la cámara de marcaje. Y utilizamos una botella, después de utilizar múltiples tipos de forma de aplicar el polvo, encontramos unas botellas que podíamos utilizar para contener el polvo y expulsarlo. Y usamos como un sistema que tenía como una compresión automática. Y bueno, y posteriormente aquí era donde se marcaban las hembras, esto se abría y entonces podían ser liberadas. También usamos unos microcontroladores que pues encendían, apagaban los ventiladores, tomaban las fotografías, abría la puerta de la cámara de detección, encendía y apagaba el dispensador y vamos a ver qué más me está faltando. Bueno, por aquí se utilizaban diferentes baterías y la idea básicamente es pues que entonces las hembras no marcadas lograran ingresar a la trampa, se acumularan aquí en esta cámara de detección. Luego este dispositivo de detección tomaba una fotografía utilizando diferentes fuentes de luz y en este caso por ser no marcadas pues ellas iban a ver blanco y negro.
Posterior a eso, esto se abría y las hembras entonces pasaban a la cámara de marcaje. Una vez ahí, pues digamos, el sistema aquí iba a ser como automáticamente la dispersión del polvo. Estas iban a marcarse y esto se abre para que ellas puedan entonces liberarse, ir al ambiente, dispersarse, entrar en contacto con seres humanos, reposar, hacer todo lo que tengan que hacer en su vida como mosquito. Y una trampa que esté localizada cercana o pues dependiendo, digamos, de los hallazgos de los experimentos, dependiendo de la dispersión de Aedes aegypti, logre de nuevo capturar ya una mezcla de mosquitos marcados con no marcados, que estos vuelvan a ingresar a la trampa, puedan ser reconocidos, ¿verdad? Y entonces esta vez la fotografía ya nos va a revelar mosquitos que están marcados y de nuevo pues puedan pasar a la cámara de marcaje y de nuevo en caso de que lo requeramos, pues hacer un marcaje múltiple, liberarlos de nuevo y volver a hacer la misma secuencia. Igual esta trampa puede ser modificada en las diferentes partes, o sea, puede ser que algunas trampas se abran, otras no se abran, que otras más bien capturen de manera definitiva a los mosquitos. Entonces, en realidad es bastante versátil y no necesariamente siempre va a tener, digamos, el mismo esquema de trabajo. Y bueno, producto de los experimentos y en sí de toda la experiencia, es bonito porque no solamente es los productos, ¿verdad? Generados, sino también la interacción con todas las personas. Tuve la oportunidad también, pues, de participar en congresos y conocer personas de diferentes lugares del mundo y que de diferentes compañías. También hacíamos retroalimentación constante de los experimentos y pues compartíamos los almuerzos para poder hacer ese espacio de retroalimentación. Fue muy bonito porque pude visitar diferentes laboratorios. Digamos, este era el laboratorio en donde aprendí a usar el flight meal, que era el que se usó para el vuelo. Y en mi caso yo fui muy afortunada porque tuve la oportunidad de tener tutores y miembros del comité que en realidad pues son expertos en el tema y son, digamos, ecólogos o que se enfocan en biología de vector o malaria y diferentes temas de entomología médica y pues son un referente importante y entonces fue bonito interactuar con ellos. Y una de las cosas que a mí también me gustan, que es la extensión docente o el trabajo comunal, parte de los resultados de los experimentos y de otros compañeros, también nos permitió generar bastante material sobre el ciclo de vida de mosquitos y entonces preparar stands en donde íbamos a compartir con adultos en diferentes tipos de escenarios. A veces íbamos a universidades o digamos como actividades más formales, pero a veces era en la misma comunidad con las personas que vivían ahí en la comunidad, entonces les podíamos explicar sobre el ciclo de vida de los mosquitos y la importancia de controlar para evitar, digamos, la transmisión de enfermedades. Y bueno, y particularmente a mí me encanta trabajar con niños, entonces también se desarrolló mucho material para poder entonces pues hacer también esta educación con los más pequeños, ¿verdad? Y bueno, eso fue básicamente, en realidad para mí fue muy importante obviamente el apoyo que la Universidad de Costa Rica me dio, pero también la Universidad de Florida, ya que se me brindó pues una beca completa y yo formaba parte como del staff de la universidad, entonces y pues yo me siento muy agradecida. Y también el proyecto que era parte del CDC. Bueno, y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Diana. Muy interesante todo lo que nos contaste y al menos en mi caso, excesivamente revelador, porque no tenía ni la menor mínima, ni más mínima idea de que este tipo de experimentos se podían hacer. Así que me abriste todo un mundo de perspectivas. Muchas gracias. Ay, con mucho gusto. Tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas de la audiencia. Entonces, quien desea preguntar algo puede levantar la mano y le doy la palabra. También podemos recibir 1 o 2 preguntas por el chat y hago lectura de ellas. Quizás mientras se rompe el hielo y empezamos, yo te quería consultar, Diana, si digamos que en la validación que hiciste, eh, el tiempo de exposición a la luz ultravioleta era muy breve, ¿verdad? Pero si ya estás aplicando esto en campo, las tienes que usar con lámparas o así, ustedes no, y podría entonces un insecto estar sometido a una iluminación, digamos,
repetitiva. Sostenida. Sostenida o repetitiva. No evaluaron si esta exposición a la luz ultravioleta para poder ver la fluorescencia generaba cambios fenotípicos. Pues eso no lo evaluamos, sin embargo, normalmente los mosquitos tienen una visión diferente a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? De hecho, ellos tienen la capacidad de ver la luz ultravioleta. Y bueno, y algo importante que no comenté debido a la longitud, digamos, o al tiempo que tenía con la charla, es de que los pigmentos que nosotros usamos al final, en realidad se llaman day glow, porque florecen mucho con luz ultravioleta, pero nosotros podemos verlos sin el uso de luz ultravioleta. Entonces no necesariamente se requiere de la luz ultravioleta para poder observarlos. Bien, le doy la palabra al doctor Calderón, que levantó la mano. Bueno, Diana, yo quiero felicitarte. Realmente tu presentación me pareció deslumbrante en dos sentidos, o sea, en lo que hiciste, pero también con tantos colores que nos muestras, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que hay muchas cosas que se podrían aplicar en un entorno como Costa Rica y cómo se llama, y definitivamente yo creo que tu experiencia va a ser muy valiosa para poder replantear y resolver algunas dudas que tenemos desde hace mucho tiempo con algunos mosquitos. La duda mía es muy simple, es que me llamó mucho la atención en el experimento que presentaste del mosquito que giraba en el pivote en la fibra óptica. Yo quería preguntarte, o sea, ¿se controló, por ejemplo, lo que es el efecto de la inercia? O sea, porque eventualmente cuando uno tiene qué sé yo, un sistema en reposo y lo disparas, él por física va a seguir dando vueltas. Sí, ahí ese experimento yo pues lo resumí un montón, pero en realidad inclusive descubrimos un montón de cosas sobre el patrón de vuelo de las hembras. Parte de los resultados y que se comparten en el artículo fue que descubrimos diferentes patrones de vuelo. Y lo de la inercia, en realidad vieras que el sistema es muy interesante porque justamente tiene un balance como magnético que hace que de hecho inclusive si la hembra deja de volar o cambia la dirección de las alas, que de hecho eso también lo vimos y tenemos unos videos, se detiene completamente o disminuye la velocidad o aumenta dependiendo de la conducta. Entonces vieras que el efecto de la inercia, o sea, yo no podría explicar todo, digamos, el detalle físico que está detrás, digamos, pero digamos, no observamos que aunque si la hembra parara de volar, si él continuaba, digamos, dando vuelta. De hecho, no. Es más, eso era una de las dificultades, porque en algunas de las hembras que no pude utilizar como parte de las réplicas, fue que la hembra simplemente en algún momento dejó de volar y pues no quiso volar más y ya, se acabó. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quizás aprovecho algo que mencionó el doctor Calderón y es que te quería preguntar, ¿cómo planeas utilizar la cámara o la trampa acá en Costa Rica? Sí, de hecho, esa parte, yo de hecho no puse fotos de la trampa real porque todavía faltó la parte de la aplicación en el campo. Originalmente habíamos planteado que parte de los proyectos era que yo la probara en el campo. Sin embargo, la última fase, que fue el desarrollo de la trampa, justamente coincidió con la pandemia y entonces hubo un retraso no planeado en algunos de los experimentos. Entonces ahora lo que estamos esperando es que haya pues, recursos otra vez para que un estudiante pueda probarla en el campo y habíamos conversado que eventualmente vamos a hacer probar esta trampa en diferentes escenarios. Entonces habíamos pensado probarla en Florida, en Puerto Rico y en Costa Rica. Y entonces usarla para múltiples cosas, porque en realidad este tipo de trampa se puede utilizar para un sinfín de preguntas científicas. O sea, la podemos utilizar en un enfoque de marcaje, de liberación y recaptura tradicional, pero la podemos utilizar inclusive añadiéndola con otro tipo de trampas en diferentes contextos. También diseñamos un dispositivo súper interesante que se pone al inicio, digamos, a la entrada de la trampa. Y lo que mide es la frecuencia de vuelo de las hembras. Entonces, inclusive nos da información si es una hembra, si es un macho, o si es, digamos, un Aedes, un Culex, un Anófeles. Entonces, queremos como poner todo junto y que sea una cámara que nos dé muchísima información. Fantástico. Sí, porque después de tan exhaustiva validación, el paso siguiente para que realmente todo lo anterior se pueda traducir en todo conocimiento es aplicarlo en el campo. Claro, por supuesto.
Bueno, ¿alguna otra persona? No tenemos... Alicia, tiene la mano levantada. Adelante. Hola, qué Hola. chiva presentación. Yo quería preguntar con respecto a la trampa, y eso eventualmente se patenta y se vende. Sí, de hecho en parte, bueno, no sé si la parte de vender, pero por eso fue que ni siquiera puse fotografías, porque de hecho todo eso va a tener que ser, sí, pues manejado a través de patente y una venta potencial, o no sé cuál será, digamos, esa parte económica, pero pues sí, sí se va a patentar. Y bueno, yo creo que también una de las conclusiones para mí más importantes es que si bien la trampa es un producto final, yo creo que muchas de las cosas que se hicieron a lo largo de los experimentos, por lo menos a mí, me dieron como una visión de la biología de mosquitos un poco integral, porque trabajé con múltiples aspectos de la biología de los mosquitos. Y además, estos marcadores son una herramienta que se usan mucho en insectos. Entonces, para mí es muy importante que se haya evaluado múltiples aspectos, que por lo menos había como un hueco en la literatura y que ahora pues podemos ya saber un poco y tener más tranquilidad al momento de usarlos y que no afectan aspectos biológicos importantes. ¿Me escuchan? Listo. Sí. Sí. Ay, bueno, y me disculpo también por tener ahí el eco. Yo por lo menos lo escuché toda la presentación. Espero que ustedes me hayan podido escuchar bien. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy por aquí también. Muchísimas gracias. Me está escribiendo el doctor Rodríguez que se le quedó un poquito pegada a la computadora. Entonces, me toca a mí despedirte más bien. Si no hay ninguna otra duda, un comentario por ahí adicional, agradecerte muchísimo. Ah, bueno, Tatiana, tenemos una duda final de Tatiana. Hola, Tati. Perdón, hola, es que quedé súper impresionada con el diseño experimental de esto. Y quería preguntarte si vos participaste en el diseño experimental o eso ya estaba listo. No, no, no. De hecho, parte de los retos y lo que me gustó mucho a mí fue que muchos de los diseños que hicimos ni siquiera se habían hecho antes. Entonces fue muy divertido porque, por ejemplo, mis tutores fue así como dijeron, bueno, ¿y qué hacemos para ver la cópula, el efecto de la cópula? Y entonces fue como diseñar todo desde cero y creo que para mí eso fue una de las cosas que más me gustó porque yo le comento a, bueno, a Adriana y a Olger, que son mis compañeros de trabajo, que nosotros como microbiólogos tenemos como esta tendencia a protocolizar todo y a seguir protocolos estándar de todo. Y entonces para mí fue como un reto salirme de eso un poquito y que me dijeron, mira, ¿qué se te ocurre para ver el efecto sobre la alimentación con sangre o el vuelo o la cópula? Habían algunos que habían usado en otros sistemas de insectos, pero la mayoría nunca habían sido diseñados para mosquitos y muchos fueron así, los inventamos de cero. Entonces, esa parte estuvo muy divertida. Sí, me gustó mucho. Súper chiva, felicidades. Muy bien, ya pueden regresar. Entonces, gracias Adriana por echarme la mano aquí. Y entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar aquí. Voy a pausar la grabación